les decía, me toma tiempo hacer los casos, aunque son casos de revistas, pero organizar la información y dejarla con el enfoque que quiero de fisiología es importante. Así que tienen que aprovechar. El caso es para aprender fisiología, no para estar dando ya manejo del paciente, etc. Miren, este primer paciente tenía insuficiencia renal crónica, daño renal crónico. ¿Cómo sabemos que tiene daño renal crónico? Los laboratorios. ¿Cuáles resultados del laboratorio? La creatinina, ¿cuánto está? 4.12. ¿Cuál es el valor normal? 0.6 o 1.4. Está elevado. Y el nitrógeno ureico en sangre, el BUN, que debería ser, bueno, aquí están los valores normales, entre paréntesis, hasta 22 está en 51. Claramente. ¿Puede este paciente tener edema? Sí. ¿Cuál es el órgano que regula los líquidos, el principal órgano? Los riñones. Me parece que no habla de edema, ahí no habla de edema. Sí, ahorita voy para el otro. Entonces, pero tiene una tasa de filtrado glomerular de 18 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Qué es esto? A ver, tasa de filtración glomerular estimada. Esa pequeña E es porque no hicieron una medición en el laboratorio, sino que en base a la urea, la creatinina lo calcularon. Y edad y otra, hay unas fórmulas, lo calcularon, ¿sí? Calcularon y lo ajustaron a la superficie corporal, o sea, cuánto pesa el paciente, índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Es diferente a decir tasa de filtrado glomerular medida ya sea por creatinina, la depuración de creatinina, ahorita voy a hablar de esto, depuración, o la depuración de inulina. Aquí sí haces una cuantificación, se recolecta la orina durante 24 horas, se mide la creatinina en la sangre, en la orina, se aplica una fórmula, etc. ¿Cuánto debería ser lo esperado en este paciente de tasa de filtración glomerular estimada? ¿Cuánto debería ser? Mayor de 60. Con la edad, la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo. Recuerden que el número de nefronas disminuye un 10% por cada década de vida después de los 40 años. Y si no te cuidas, peor las cosas. Pura Coca-Cola tomando, ¿no? Daño riñón, etc. Entonces, pues este paciente está ahí, tiene una acidosis metabólica, varios factores contribuyen a la acidosis metabólica, la insuficiencia renal es una de ellas. Díganme, ¿cuáles son las funciones generales del riñón? Mantener el equilibrio ácido-base. Ácido básico. Presión arterial a largo plazo. Regular la presión arterial. A largo plazo. Producción de eritropoyetina, productos de desecho, etc. Muchas funciones. Y este caso, lo que estoy buscando es que enfaticemos las funciones del riñón, porque es un riñón ya dañado y como no está dañado se manifiesta pues las cosas que no hace el riñón. Perdón, hay manifestación de lo que deja de hacer el riñón, manifestación clínica como acidosis, por ejemplo. Pero en este paciente realmente saben que contribuyó a la acidosis. La metformina. ¿Dónde actúa la metformina para causar acidosis? Pregunta de bioquímica, eso se les dice en bioquímica. Les puedo mostrar el examen ahí. ¿Dónde actúa la metformina y que te cause acidosis? Metformin. ¿Sí lo preguntó? Sí, en bioquímica les hice un caso de un paciente que ingirió bastante metformina, una sobredosis. Oh. En la cadena respiratoria, muy bien. Wow. En la cadena respiratoria, complejo 1. Muy bien. Entonces, vamos a ver este segundo caso. Miren, este caso es interesante. Pero no vamos a hablar de COVID, ¿sí?
Si ustedes pusieron comentarios del COVID, pues están perdidos, porque el propósito es hablar de fisiología renal. Este paciente se vacunó y después empezó a tener edema. 2 semanas. ¿Cuánto peso ganó en 2 semanas? 2 kilos. 11 kilos. 11 kilos. De 90 a 101 son 11. O sea, que aumentes 11 kilos en 2 semanas, ¿será grasa eso? No. No. ¿Qué es lo que estás aumentando? Edema. Agua. ¿Y cuál es el órgano principal de regular los líquidos? El riñón. Está orientado a fisiología renal, no a infección por COVID, no a vacunas, no. Aunque igual podemos hablar, si están en la clase de inmuno, pues pueden hablar bastante de eso. Pues vi que eso que la presión arterial está elevada por la cantidad de agua en este. Sí, la presión, miren cómo está, elevada. ¿Sí? El riñón regula los líquidos, ayer hablamos de esto, ¿no? No fue más ingesta, pero está reteniendo líquidos. Ahora, ¿cómo está la urea y la creatinina? El BUN y la creatinina está normal. ¿Tiene insuficiencia renal crónica o aguda? ¿Tiene insuficiencia renal el paciente? No tiene. ¿Cómo está su valor de creatinina? Normal. BUN normal. Cuando estos se elevan, entonces piensas en daño renal, agudo o crónico. Así que el problema no es la filtración glomerular, como en el otro paciente que estaba disminuido. Vamos a ver dónde está el problema aquí. ¿Por qué tiene edema? Entonces tenemos que enfocarnos en el glomérulo, porque además el dato más llamativo es que ¿cómo está la albúmina? ¿Cómo está la albúmina? 1.5 gramos. ¿Cuánto debería ser lo normal? A veces les pongo los valores, a veces no se los pongo. Albúmina, ya la hemos visto. ¿Cómo está? Muy baja. Hablamos de hipoalbuminemia. ¿Cuál es una de las funciones de la albúmina en la sangre? Sí, transporte es función, pero hablando de la fisiología que hemos visto. Mantener la presión. Más que mantener la presión es mantener el líquido dentro de los vasos La presión oncótica porque la capilar. presión oncótica capilar depende de las proteínas. Miren, Proteínas. vamos a comparar el glomérulo, que es un capilar, con el resto de los capilares en el cuerpo. Las fuerzas de Starling son ¿cuántas fuerzas? 4. Tenemos una fuerza que empuja el líquido hacia afuera. ¿Cómo se llama? Presión hidrostática capilar. Depende del agua. Y tenemos una presión que empuja el líquido hacia adentro, que depende de las proteínas. Presión Se llama la oncótica. oncótica. Tenemos otra presión que empuja el líquido hacia adentro, que depende del líquido que está afuera, que se llama la PIF, en el caso de que sea una presión positiva, o hacia afuera en el caso de que sea una presión negativa. ¿Cuántas fuerzas llevamos aquí? 3. 3. Si nos ponemos son 4 estrictos. fuerzas, pero son 3 fuerzas. Ajá. Esta y esta. ¿Cuál nos falta? Una que jale el líquido hacia afuera, que se llama Oncótica intersticial. la oncótica del líquido intersticial. Si sumamos las fuerzas, la sumatoria, o sea, vamos a decir que sea negativa. ¿Cuántos van hacia afuera? 1, 2 y 3 hacia afuera. Tenemos un valor y le ponemos esta que va hacia adentro, entonces decimos que eso es la sumatoria. La sumatoria de las fuerzas nos da lo que se llama fuerza neta de filtración. Fuerza neta de filtración. Además de la fuerza neta de filtración, hay otro factor para poder estimar cuánto se filtra.
si ponemos la tasa de filtración, uno es la fuerza neta de filtración multiplicado por un factor que se llama KF. KF tiene que ver con la permeabilidad, con la porosidad, qué tan grandes sean las poros, a veces son más grandes, más pequeños, etc. KF. Y nos da, en promedio, en el resto del cuerpo, nos da 2 mililitros por minuto. ¿Qué pasa con ese líquido que se está filtrando en los capilares? ¿A dónde va? Sí, al intersticio. Este es el capilar y entonces viene aquí al intersticio y después ¿a dónde va? ¿Quién lo regresa a la sangre? Los vasos linfáticos, ¿okay? La linfa. Esa es la tasa de filtración. En el glomérulo, que también es un capilar, ya les dije la última vez, tenemos una tasa de filtración glomerular, TFG, y los factores que hacen que la filtración ocurra son los mismos que tenemos allá, excepto uno. Pero la fórmula sería fuerza neta de filtración por KF. El valor de la tasa de filtrado glomerular es 125 mililitros cada minuto. 125 mililitros cada minuto. Esa es la base. Sí, sí. Ya vimos que en el primer paciente, pues era lo normal, arriba de 60. Hay una diferencia entre hacerlo por superficie de cuerpo. Si no decimos superficie de cuerpo, esto sería el valor para un adulto sano, no una persona de la edad de ese primer paciente. ¿Okay? Siempre tiene que ver el valor de referencia y las unidades, ¿no? ¿Cuáles son entonces las fuerzas que rigen la filtración glomerular? Tenemos aquí la cápsula de Bowman. ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de la cápsula de Bowman? Líquido del espacio de Bowman. ¿Cómo se llama el líquido que está en los túbulos? Líquido tubular. ¿Y cómo se llama el líquido que está en la sangre? Lo que no es célula se llama plasma. ¿Cuál es la diferencia en la composición entre el plasma y el líquido del espacio de Bowman? La ausencia de proteínas. Pues aquí tenemos bastante proteína, cada puntito sería proteína. Y entonces acá no es que no hay ninguna proteína. Recuerden que todo se filtra excepto las proteínas, pero unas cuantas sí pasan. Normalmente si recolectamos la orina en 24 horas va a haber cierta cantidad, pero cuando tenemos más de eso decimos que hay proteinuria. Cuando aumenta la cantidad de proteínas en la orina, o sea, llega al túbulo y se va a la orina, decimos proteinuria. Y este paciente vamos a ver ahorita qué es lo que tiene. Es cuando sale demasiado amarilla, ¿no? No es el color, no es por el color. Okay, ¿vamos bien hasta aquí? La filtración glomerular es el primer paso en la formación de la orina. Todo se filtra, todo lo que está en el plasma se filtra, excepto las proteínas. Este líquido también se llama ultrafiltrado de plasma. Ultrafiltrado de plasma. ¿Alguien iba a hablar? ¿Una pregunta? Okay. Las proteínas se pueden recuperar acá, se pueden por endocitosis, específicamente por pinocitosis, pueden recuperarse aquí. Kevin. Ok. ¿De qué depende la filtración, la fuerza neta de filtración? Porque el valor aquí es ¿cuántas veces mayor? 125 contra 2. 60 veces. ¿Por qué es tan alta la filtración aquí? Tenemos que pensar en cosas mecánicas. Recuerden que el riñón es un filtro, trabaja bajo de presión.
¿Cuáles son las arteriolas que están conectadas al glomérulo? La arteriola aferente es la que alimenta con sangre y la arteriola eferente es la que recoge la sangre. ¿Cuál es el sitio de mayor resistencia al flujo sanguíneo en general en nuestro cuerpo? Sin hablar del riñón, el mayor sitio de resistencia al flujo sanguíneo, donde más cae la presión. Robert Rivas, ¿dónde tenemos más resistencia al flujo? A nivel de las arteriolas. Gran caída de la presión ahí. Pues el riñón tiene dos arteriolas. ¿Cuál creen ustedes que es la arteriola que tiene más resistencia? ¿La aferente o la eferente? Pues resulta que esta es la que tiene más resistencia al flujo. O sea que lo eleva. Más resistencia. Más resistencia al flujo. Miren, si ustedes tienen una manguera y ponen aquí, aprietan aquí, fuerte, que no pase casi nada de agua, ¿qué va a pasar con la presión antes del punto donde apretaron? Vamos a decir que el agua fluye en esta dirección. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la presión después de donde ustedes apretaron? Va a disminuir. Okay. Entonces, si hay mucha resistencia aquí, ¿qué pasa con la presión en el glomérulo? Aumenta. Miren, el riñón recibe mucha sangre. Mucha sangre. Es de los tejidos que por cada 100 gramos de tejido reciben más sangre. ¿Cuánta sangre recibe el riñón por minuto? 6 por minuto. Por minuto. 100. No, eso es plasma. ¿Cuánta sangre recibe por minuto? 635. No, es lo que me está diciendo aquí. A ver, ¿cuánta sangre bombea el corazón cada minuto? 5 litros. Estando en reposo, bombeas 5 litros por minuto. De esos 5 litros, ¿cuánto va al riñón? El 22%, ¿no? Guillermo, ¿cuánto va al riñón? 22%. Un 20%. ¿Cuánto es el 20%? 1 litro. 1 litro, una quinta parte. 20% es una quinta parte. ¿Cuánto pesan los riñones? ¿Cuánto pesa cada riñón? 300. Me hicieron un eco de riñones 10 centímetros por 4 por no sé qué. Está bien, está normal. ¿Cuánto pesan los riñones en un adulto? 125 gramos, 140 gramos. Muy exacto. ¿Sí? 125, 130. Entre los dos, ¿cuánto da? 300. Medio kilo. Ok, de tus 70 kilos, una persona de 70 kilos, los riñones son apenas un cuarto de kilo. Dije medio, no, un cuarto de kilo. Es un porcentaje muy pequeño de tu peso corporal. Los riñones, a ver, dividan 0.25 entre 70, ¿cuánto da? 0.25 entre 70. El peso de los riñones de todo tu cuerpo representa el punto 3%. Punto 3. Ni siquiera el 1%. Menos del 1% de tu peso. Pero reciben una quinta parte de toda la sangre que bombea el corazón. O sea, imagínense, realmente los riñones son el filtro de sangre. Las arterias renales demandan mucha sangre al riñón. Y eso contribuye a que el flujo aquí sea alto y que la presión sea alta. Pero un factor que no está en el resto del cuerpo es la doble red de arteriolas. ¿Cuál es la arteriola de más resistencia poso-pecho?
la diferencia. Si tú aprietas aquí, la presión va a subir acá y va a disminuir en los capilares ventubulares. Eso tiene importancia para la reabsorción, vamos a ver en otro momento. Así que, ¿por qué el riñón filtra mucho plasma? Porque tiene una alta tasa de filtrado glomerular. ¿Y por qué tiene una alta tasa de filtrado glomerular? Porque la fuerza neta de filtración es alta, porque la presión hidrostática glomerular es alta. Pero también el KF es alto. Los poros, la membrana glomerular son altos, son grandes, deja filtrar mucho líquido. 125 mililitros cada minuto. Qué bueno que el riñón funciona así, porque rápidamente puedes liberar desechos, como ir al baño a orinar, por ejemplo. ¿Cuánto de esto se reabsorbe? La mayoría, 124. La mayoría, 124 mililitros por minuto. Quiere decir que ¿cuánto se elimina? 1 mililitro por minuto. Esta es la producción normal de orina. Voy a poner aquí datos importantes. Producción normal de orina es 1 mililitro por minuto. O sea, ¿cuánto se produce en 24 horas? No, como 350. ¿Cuántos minutos tiene un día? Si tienes 60 minutos por hora multiplicado por 24 horas, ¿cuánto da? 1440 minutos por día. Y si tú tienes 1 mililitro por minuto, entonces ¿cuánto produce por día? 1440 mililitros de orina por día. ¿Cuántos vasos es esto? Depende de qué vasos, porque si vas a una estos de comida rápida, de comida chatarra, te venden vasos bien, te ponen vasos de 600 mililitros, refill, para que consumas mucho, para que tomes mucha agua y consumas menos, ¿no? Refill. Pero un vaso estándar, ¿cuántos mililitros tiene? Bueno, vamos a hablar de los biberones, vamos a hablar de las nietas. 4 onzas y 8 onzas. Biberones chiquitos y grandes. ¿Cómo? Pero si van a ser médicos, tienen que saber la medida de las cosas. Casi 30 mililitros. ¿Cuántos mililitros tiene una onza? Casi 30. Casi 30. 30. 30. ¿Cuánto da 8 por 4? 8 por 3, perdón. Un biberón de 8 onzas son 240 mililitros. Un vaso. Un vaso estándar. Entonces, ¿cuántos vasos son estos? Si divides 1440 entre 240, ¿cuánto te da? 6. Redondea los 6. 6 exacto. No, los que yo dije. 6. ¿Cuántos vasos tenemos que tomar de agua? 6, 8 vasos. En condiciones de reposo, si tú no te levantas todo el día y estás bien hidratado, vas a producir 6 vasos de orina. Por lo tanto, tienes que tomar 6 vasos de agua. Si la actividad aumenta, pues tienes que ingerir más agua. 6, 8 vasos de agua por día. Aparte el agua que está en los líquidos, etcétera, ¿no? Porque siempre estamos perdiendo agua.
Así que hay que compensar. La entrada tiene que ser igual a la salida. Si haces actividad física intensa, sudando, etcétera, pues tienes que tomar mucho más agua. Ni modo que no sepamos esto en el contexto del sentido común de las cosas. Entonces tengo una duda. Mande. Entonces a los bebés le tienen que dar 8 onzas de agua o de... No, mira. O sea, yo puse el ejemplo de los bebés para que tengan algo que puedan, algo concreto, ¿no? ¿Cuántos son 240 mililitros? Depende, el bebé pequeño pues se toma 4 onzas, recién nacido. Mi nietecita, la segunda Ariana, ya se toma sus 8 onzas, su vaso, su biberón grande. Ayer la sacamos a pasear al parquecito y entonces estaba medio cansada, ya tenía mucho sueño. La llevé, le di su biberón, no se tomó ni medio, se quedó bien dormida. Pero al ratito que vino su mami ya se despertó y la bañaron y ya tomó una lechita y se acostó. Así son los bebés. Pero, o sea, eso va a depender de la edad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es lo mínimo de orina? Lo mínimo. Porque esto es el promedio. Lo menos de orina que debe de producir una persona son 500 mililitros por día. Mínimo de orina. Esto es, si está orinando menos de medio litro, decimos que el paciente tiene... No, puede ser que tenga insuficiencia renal, sí, pero el dato clínico, oliguria. Anuria es no está orinando nada. ¿Cuánto orinan ustedes por día? Miren, estando aquí 50 minutos, ¿cuántos mililitros de orina van a producir? 50 minutos. ¿Cuántos mililitros van a producir si están bien hidratados? 50. Entonces, ¿por qué cada rato van al baño? Por 50 mililitros no cabe su vejiga. Tengo poliuria. No se aguanten de ir al baño. Tienen que ir. Levanten la mano, voy al baño. 1 o 2. 16. Pero probablemente tomaron mucha agua y está bien, pero bueno. Pero lo que producimos en promedio es 1 mililitro por día. Esos dos números, ojo, porque vienen en el examen. Bueno, el promedio y lo mínimo. Y no se confundan, acá es por día y acá es por minuto. Porque se dan unas confundidas a la hora del examen. No diga eso. Sí, eso es. Es que no le prestan atención a las unidades. Bueno, la tasa de filtrado glomerular son 125, se reabsorben 124. Este líquido tiene todo excepto proteínas, todo lo que tiene el plasma. La orina viene del plasma, se filtra, se procesa y se reabsorbe. Pero este paciente tenía proteinuria. ¿Por qué tiene proteinuria el paciente? Porque está perdiendo la ¿Está filtrando de más? proteína. A ver, ¿tiene una tasa de filtración glomerular elevada? No lo dice el caso. Muy bien. Yo me puse a investigar sobre la prueba de UPCR y dije, ¿por qué está UPCR cuando está aumentada? Es porque hay una filtración de las proteínas. Pero una cosa es filtración de las proteínas y otra cosa es tasa de filtrado glomerular. Pero o sea, en el UPR se supone que es la cantidad de proteína por gramo de creatinina. Entonces, significa que claramente se está filtrando porque hay una o sea, está muy elevado. Dice que lo normal es menos de qué, de 0.3 y ahí tiene 3.9 gramos por Sí, cada. no, o sea, este cociente está elevadísimo y nos habla de que hay una pérdida de proteínas que es excesiva para la creatinina que tiene el paciente. Recuerden que su creatinina y su nitrógeno ureico en sangre están normales.
Miren, el otro paciente tenía una tasa de filtrado glomerular muy disminuida, 18 cuando debería tener 60, por lo menos. Pero en este paciente no nos da el dato de la tasa de filtrado glomerular. Puede ser que esté un poco elevada, pero aquí ya no me interesa la tasa. Lo que me interesa es la filtración de las proteínas. ¿Cuántas proteínas pasan por el glomérulo? Muy pocas. Y las que logran pasar se recuperan acá. ¿Ok? Pero este paciente tiene mucha proteína en la orina. Tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que esté filtrando mucho o que no se reabsorbe nada. Voy para allá. Lo más probable es que se esté filtrando mucho. Y este paciente, recuerden, es un paciente sano, 30 años, se vacuna contra COVID y empieza con esta edema. ¿Cómo relacionas la vacuna del COVID con el edema? Y edema exagerado, porque retuvo 10 litros de agua en 2 semanas. Yo lo relacioné como podría ser una reacción alérgica, o sea, muy fuerte a la vacuna, y pues me puse a investigar y decía que en la reacción alérgica hay una vasodilatación, entonces eso pudo haber alterado una fuerza de Starling, y entonces los mismos poros se hicieron más grandes. Muy bien. Reacción alérgica es un proceso bastante agudo. Y dentro de esto tenemos las reacciones inmunitarias. A ver, Carlos. Bueno, yo creo que investigué y también decía que las vacunas pueden desarrollar anticuerpos contra los glomérulos. Muy bien. Anticuerpo contra el glomérulo. Tenemos, por ejemplo, la glomerulonefritis post-estreptocóxica. ¿Ya la vieron en micro? Sí. Es una reacción de tipo inmunitario, hay daño en el glomérulo. Yo en los comentarios puse 2 posibles cosas. La primera y la que más tenía sentido para mí era la reacción alérgica, que en este caso sería un aumento de la permeabilidad capilar, pero como vi que las proteínas estaban perdiendo por la orina, también podría ser una disminución de la presión osmótica capilar. Bueno, vamos para allá. Miren, reacción alérgica, eso sucede rápido, aunque puede tardar horas, pero usualmente es rápido. Este paciente no tuvo una reacción más que una hinchazón ahí en el sitio de la inyección, etc. Pero el síntoma más llamativo, ¿cuál fue en el paciente? Recuerden que los casos, lo primero que tienen que leer, no se pierdan de eso, jóvenes, es lo más valioso. Edema generalizado. Una reacción alérgica común no te da esto. No te da eso. Aunque la reacción alérgica más grave es la reacción anafiláctica. Pero esta no es una reacción anafiláctica. Sí tiene que ver con alergia y probablemente sí está modificada la permeabilidad vascular. Pero vamos a otro punto. Doctor, en anafilaxia, o sea, reacción alérgica grave, ¿es sí o sí una característica de la piel? Sí, sí. Sí. Otra vez, Daniel. Sí, bueno, yo también había mencionado lo mismo que ella, pero sí es una causa de edema lo de reacciones de anticuerpos, y como la vacuna se supone que tuvo efecto, se mencionaba que encontraron también anticuerpos, de hecho. Ok, anticuerpos, ya lo mencionaste también, Carlos, los depósitos del daño glomérulo. ¿Alguien más tenía en la mano? Miren, ¿qué carga tiene la membrana basal? Tiene 3 capas la membrana basal: el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos, ¿verdad? ¿Qué carga tiene? Negativa. ¿Y las proteínas qué carga tienen? Negativa. Ya dijimos que negativo y negativo no se puede, se repelen. Esa es la ley de la electrostática fundamental. Cuando hacen la biopsia, porque se empieza a sospechar, tiene mucha pérdida de proteína, tiene hipoalbuminemia, y eso explica el edema, ¿no? Cuando disminuye la presión oncótica, ¿qué va a pasar con el líquido? Se va a salir. De los capilares, en el resto del cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a salir. Va a salir, va a haber edema. Ya tienen la primera explicación. Este paciente no tiene insuficiencia renal, tiene un daño a nivel
de riñón, pero no insuficiencia renal. Y el hecho de que tenga edema no es porque esté reteniendo líquido, sino porque tiene baja proteína y el líquido se fugó al intersticio. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se pierde tanta proteína en el riñón? ¿Por qué qué? ¿Por qué se perdió tanta proteína en el riñón? No se requiere. O sea, que está en- ¿Hay depósitos, hay daño en la membrana glomerular? Sí hay daño. Pero miren, dice aquí, glomérulos con apariencia normal, membrana basal con espesor normal, sin depósitos. Entonces, Carlos, no tiene depósitos, no tiene una reacción ahí en la membrana, pero sí hay borramiento de los depósitos. Pero el diagnóstico, ¿cuál fue? Síndrome nefrótico por enfermedad renal de cambios mínimos. ¿Qué significa esto, enfermedad renal de cambios mínimos? Eso es lo que tenían que averiguar, ¿sí? Enfermedad renal de cambios mínimos. Espero que no me pusieron comentarios acerca de que la vacuna del COVID hay que vacunarse, porque no es el enfoque, ¿sí? Y los antivacunas dirían, ya ven, no hay que vacunarse porque luego te va a dar una enfermedad renal de cambios mínimos. El problema está en la carga. La enfermedad renal de cambios mínimos estructuralmente no ves un daño, aunque aquí hay algo con los podocitos, pero básicamente lo que se perdió es la carga negativa. Y por eso las proteínas se filtraron y los túbulos no tuvieron la capacidad suficiente de reabsorber esas proteínas, por lo tanto se perdieron en la orina. Claro, sí, ayer lo puse. El caso es para que revisemos la fisiología renal. ¿Cómo se pierde? Bueno, ese es otro tema. La carga, pues, no la puedes ver, lógicamente, pero destaco la importancia de la carga de la membrana basal. Eso es parte de los temas de fisiología que estamos viendo. Se fijan cómo el caso lo tenemos suficiente información para pensar solamente en fisiología renal. Y es interesante todo lo más, porque por ejemplo, ¿qué le dieron al paciente como tratamiento? ¿Diuréticos? No, espérame. Sí, probablemente la filtración ya estaba alta, ¿para qué le vas a dar más? ¿Qué le dieron? Esteroides. Para las reacciones inmunitarias, enfermedades inmunológicas o de otra índole parecido por ahí, se dan esteroides. Prednisolona. ¿Y qué pasó con la albúmina a partir de que le dieron prednisolona? Lo que está en azul. Mejoró. ¿Y qué pasó con el edema? Pues se eliminó, ¿verdad? El edema. ¿Se fijan? El tratamiento fue realmente bastante bueno. Ya hablarán de la farmacología, de los esteroides, de las enfermedades autoinmunes, etc. Pero por ahora es el enfoque a nivel renal. ¿Mande? El edema es causado por la hipoalbuminemia. ¿Y por qué hay hipoalbuminemia? Porque el riñón perdió proteínas. No tiene insuficiencia renal. Lo que tiene es daño glomerular, se pierde la carga negativa y se pierden proteínas. ¿Puede estar alterada la tasa de filtrado glomerular? Sí, porque como dijeron ustedes, a lo mejor la permeabilidad también aumenta. Si la permeabilidad aumenta, KF, pues puede haber más tasa de filtrado. Pero en este caso nada más estamos hablando de proteínas. De paso, la tasa de filtrado glomerular acá se estima con un concepto que se llama aclaramiento renal. Con eso termino porque ya me pasé. Aclaramiento renal. Y se abrevia con una letra que es la letra C. Podemos hablar del aclaramiento renal de creatinina o el aclaramiento renal de inulina, no insulina. Inulina. Estos dos, cuando hacemos esto, lo que estamos estimando es la tasa de filtrado glomerular. ¿De dónde viene la C? En inglés,
¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce al español? Ah, perdón, no está bien escrito. ¿Qué entienden los que son nativos en inglés? ¿Qué entienden con esta palabra? A ver, los que son nativos en inglés. ¿Qué entienden? No me hagan una traducción. ¿Qué entienden? Díganme, explíquenme. ¿Es lo que se pierde o lo que queda limpio? Si tú tienes agua turbia y dices voy a limpiarla, voy a aclararla, ¿verdad? Entonces le pones algo y entonces ya se aclara. Eso es el concepto. No es lo que se pierde, sino qué tan limpia queda el agua. Aclaramiento. Aclaramiento. ¿Qué tan limpio queda tu cuerpo de estas dos sustancias, que son inulina o creatinina? Y mañana voy a hablar del aclaramiento. Nos vemos.